Pues vamos a empezar el tema que les quiero compartir, que le pusimos este título, El mensaje de Tonantzin Guadalupe. Eh, Nos gusta hablar de la Virgen de Guadalupe, de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, del milagro de la Virgen de Guadalupe, pero yo me voy a concentrar en este tema, que es el mensaje, todo lo que hay alrededor y todo el contenido del mensaje y todo el impacto que trae para nosotros nuestra Madre Guadalupe. Eso significa Tonantzin. Primero, quiero compartirles, hablarles algo acerca del contexto, porque es muy importante. ¿Dónde fue que comenzó a hablarse de Nuestra Señora de Guadalupe? En una región que actualmente historiadores, eh, antropólogos le llaman Mesoamérica. En su tiempo obviamente no se llamaba así, eran diferentes pueblos, algunos relacionados con otros, y actualmente quienes estudiamos esa época en ese lugar, le llamamos a esa región Mesoamérica antes de la llegada de los colonizadores europeos. Entonces, tenemos 5 puntos para esta reflexión. Este contexto que se llama Mesoamérica. De ahí quiero enfocar la vista a una ciudad de aquel tiempo que se llama Teotihuacán, una nueva nación que surgió, la parte central de esta charla, Huaytolancin Guadalupe, nuestra gran madre Guadalupe, y algo para la actualidad, un mensaje para la actualidad o la actualidad de este mensaje. Un trozo de un poema, un pequeño verso, unos pequeños versos de uno de nuestros poetas prehispánicos, Nezahualcóyotl. Lo leo en la lengua original para que nos vayamos familiarizando con el sonido de la lengua en la que comunica su mensaje nuestra Madre de Guadalupe. Kin Occat Matinoyolo, Yehuan Nicuac Incuicatl, Ita Insochitli, Macá Incuetlayahuilla, que significa, traducido más o menos al español, por fin lo comprende mi corazón, escucho un canto, contemplo una flor, ojalá no se marchite. Esta es la región de Mesoamérica. Cada uno de los colores indica unas ciertas regiones, unos pueblos con características comunes, con lenguajes comunes, con un desarrollo más o menos común. Tal vez algunos de ustedes que han visitado México o Guatemala o Belice o El Salvador conocen algunos de estos lugares que están señalados aquí. Coinciden los puntos con actuales zonas arqueológicas muy visitadas por los turistas. Y si hay zonas arqueológicas visitadas por turistas en esos lugares, es porque ahí se desarrollaron ciudades y algunas ciudades muy grandes y muy importantes. Eh, en esta región, Mesoamérica, en la época prehispánica, distinguimos principalmente 4 periodos. Un periodo protoneolítico que va del 5000 al 2500 antes de Cristo, del que apenas tenemos algunos fósiles humanos, vestigios humanos, y también algunas piezas fabricadas por ellos para su subsistencia. Un periodo preclásico entre 2500 antes de Cristo y el 200 antes de Cristo, en que algunas ciudades de estas grandes que se construyeron empezaron a ser construidas, algunos de estos pueblos comenzaron a desarrollarse. Un tiempo de esplendor que se llama el clásico, entre el 200 y el 900, ya después de Cristo, y un último periodo que le llamamos posclásico, inicia desde el año 900 después de Cristo y tiene un año muy exacto para delimitarse, que es el año 1521. Es una fecha en parte exacta, pero en parte también inexacta. En 1521, específicamente el 13 de agosto de ese año, cayó el imperio azteca o el imperio mexica, pero no quiere decir que de la noche a la mañana empezó la época de la colonia, sino que fue un proceso paulatino,
fue dándose poco a poco. Pasaron años de que había caído el imperio y algunos todavía en algunos rincones, en alguna selva o en alguna montaña, seguían peleando porque no se habían enterado que la guerra había terminado y esto ha sucedido en muchos lugares. Mesoamérica, esa región, en todas esas épocas, tiene algunos rasgos comunes. Es verdad que hay pueblos distintos, que tienen lenguas distintas, que tuvieron sus caminos de desarrollo un poco diferentes, pero sí hay unos rasgos comunes. Por ejemplo, uno de los primeros es que fueron sociedades teocéntricas. Todo gira en torno a sus deidades, su economía, su educación, su lenguaje, su arte, todo gira en torno a sus deidades. Por ejemplo, en la cultura azteca o mexica no hay música para la recreación, toda la música es ritual, toda la música es religiosa. Basamentos piramidales para sus templos. Decimos rápidamente pirámides, pero alguien que sepa de geometría nos corregiría. No, no son exactamente pirámides. Son unos basamentos que tienen casi la forma de pirámides y lo más importante no es el basamento, sino lo que hay o lo que había hasta arriba en la parte alta, que eran los templos donde se rendían los diferentes cultos. Esculturas monolíticas, las hay por todas partes, en todas esas culturas. Un desarrollo muy interesante de las matemáticas, de la astronomía, de la medicina y de la agricultura. Pocas de estas cosas fueron conocidas, valoradas por los europeos que llegaron, aunque sí, algunos frailes sí se dedicaron con atención a conocerlo y a darlo a conocer, pero hubo descubrimientos de lo que ellos desarrollaron, que fueron descubrimientos ya posteriores. Por ejemplo, el avance en las matemáticas y en la astronomía de los mayas. Hay algunos rituales que llaman la atención, como el juego de pelota. No eran unos partidos deportivos, sino que eran unos juegos rituales. Las peregrinaciones, oportunidad que los frailes evangelizadores, bastante inteligentes a la hora de catequizar, supieron valorar qué era lo importante para esos pueblos y así lograron entablar un diálogo y entró más fácil la evangelización. Las peregrinaciones. Llaman la atención los voladores, ahí tienen una imagen. mm, no era un juego, no era un espectáculo, sino era ritual. Actualmente, por lo general, son donde se hace esto, suelen ser espectáculos para turismo, pero sí, sí que hay comunidades indígenas en los que todavía tiene la connotación de ritual, muy relacionado con la lluvia, con la petición de que venga la lluvia. El uso del incienso, copali en náhuatl, también muy usual en esa época y, y también un elemento que se utiliza en la iglesia desde siempre. Hay algunos elementos como estos que están en sintonía. Aquí hay unos ejemplos del desarrollo en algunas de las cosas que les decía, por ejemplo, los códices. Hay muchos códices y los hay por todo el mundo porque algunos fueron regalos o algunos se llevaron a otras partes. Este es un ejemplo, el Códice Borgia. Es escritura simbólica. Están representados números, personajes, datos históricos, acontecimientos de estos pueblos. Algunos ejemplos de arquitectura que refleja por lo general las creencias de ellos, porque lo que queda, lo que más queda de la arquitectura son los centros ceremoniales. Este es poco visitado, pero es uno de los más interesantes, más bonitos, que es el Tajín, en el estado de Veracruz, pertenece a la cultura totonaca. Uno de los avances más interesantes que se notan ahí es el de la astronomía, la pirámide de los nichos, que tiene 365 nichos, que cada uno se va iluminando, el sol lo va iluminando, hay un cerro que le hace sombra y se va iluminando cada uno de los nichos cada uno de los días del año. Esto es en el sur, en Monte Albán, Oaxaca, y pertenece a la cultura zapoteca. Además de los conocimientos astronómicos, además de la arquitectura ritual, el trabajo de la orfebrería. Trabajaron el oro de una manera espectacular. Esto es
Cholula, en el estado de Puebla, pegadito ya a la ciudad de Puebla, que ha crecido mucho, la cultura así se llama cholulteca. Lo que ven ahí de fondo es el volcán Popocatépetl, echando, no es humo ni ceniza, es vapor de agua lo que tiene ahí, que le está saliendo. Y el templo que está ahí es un templo construido por frailes franciscanos, pero no está construido exactamente sobre un cerro. Vamos a ver en la siguiente imagen qué es lo que hay debajo de ese templo. Y ahí lo pueden ver. Es un basamento piramidal construido en diferentes etapas, porque había un cuerpo que estaba construido, pero después otro gobernante construía otro de mayor tamaño sobre el que ya estaba construido. Es muy común casi en toda Mesoamérica esto. Y hasta arriba, pues ya los frailes construyeron el templo. Esto es de la cultura chontal en Comalcalco, en el estado de Tabasco. Este es Calakmul, en medio de la selva del estado de Campeche, esta península de Yucatán, y también de la cultura, pertenece a la cultura maya, mayas clásicos. Xochicalco, en el estado de Morelos, es en el centro, centro-sur del país, y ahí se distingue este personaje que es tan importante en toda Mesoamérica, que es Quetzalcóatl, un personaje divinizado, tiene su historia, el Quetzalcóatl histórico, pero también el Quetzalcóatl legendario que nació en Tula y que fue una de las deidades más importantes, simbolizado como una serpiente emplumada, y eso significa su nombre. Quetzal, plumas y coatl, serpiente. Una construcción muy distinta a todas las demás, se llaman las yacatas en Tzintzuntzan, en Michoacán. Esto es de la cultura purépecha. Esta es una de las pocas culturas de Mesoamérica que no fueron dominadas por los aztecas o mexicas, pero sí ya por los españoles cuando llegaron ellos. Actualmente se sigue hablando la lengua purépecha, es una de las lenguas más bonitas que hay en México. Esto también es cultura maya y es uno de los monumentos más conocidos por el turismo en Chichen Itza, en Yucatán, en el estado de Yucatán. Se nota abajo a la izquierda el mismo personaje Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es un nombre en náhuatl, su nombre en maya es Cuculcán. Y ahora sí, llegamos a la Ciudad de México. Seguramente la pronunciación fue Mexico en aquel tiempo. La ciudad México Tenochtitlan, cultura mexica, también llamada azteca. El nombre azteca le viene de su origen legendario, que ellos mismos explicaron, que eran peregrinos que habían salido de una tierra mítica, Aztlán, Aztlán, lugar de garzas, y por eso el nombre que se dieron a sí mismos de aztecas, pero conocidos por todos los demás como mexicas. Y esto fue lo que construyeron eh, encima del lago, en el lago de Texcoco, hoy Ciudad de México, ahí en el lago, en un islote, en una pequeña isla del lago, comenzaron a construir lo que hoy es su centro ceremonial o lo que fue su centro ceremonial, y alrededor unas islas artificiales que se llaman chinampas, unas islas artificiales en las que ya ellos hicieron sus casas, sus chozas pequeñas de materiales ligeros, perecederos, y ahí desarrollaron su agricultura. Una agricultura muy fructífera, porque no necesitaban regarla, el agua la tenían por debajo, la tenían a los lados por los canales. Es el gran invento de las chinampas. Y vamos a detenernos ahora dentro de todas las culturas prehispánicas en Teotihuacán. Todo esto nos va a servir mucho para estar en una mayor sintonía con el acontecimiento guadalupano. Entonces estamos en Teotihuacán. Me detengo aquí porque es una de las zonas arqueológicas más grandes e importantes de América. Eh, Tuvo su esplendor y tuvo su decadencia también antes de la llegada de los europeos. De repente algún guía que lleva turistas ahí por Teotihuacán ya empieza ahí a despotricar contra los españoles que destruyeron esto. No, esto no lo destruyeron ningunos españoles. Mucho antes de que ellos llegaran, esa ciudad ya había entrado en decadencia, ya había sido saqueada.
Se desarrolló, empezó a desarrollarse por el 350 antes de Cristo y su decadencia en el 600 después de Cristo. Tuvo su esplendor entre el 150 después de Cristo y el 450 después de Cristo. En este tiempo de esplendor llegó a tener 200,000 habitantes. No era común que una ciudad en esa época, ninguna en América, ni en Europa, ni en Asia, tuviera 200,000 habitantes. Tuvo una gran importancia, una urbanización impresionante, lo que llegó a alcanzar Teotihuacán. Eh, Cuando los mexicas o aztecas conocieron esto, pues se inventaron mitos acerca de que, y el mismo nombre Teotihuacán, no sabemos cuál nombre le daban los habitantes de ahí. Este nombre de Teotihuacán se lo dieron los mexicas o aztecas. Ellos inventaron que la construyeron gigantes. Claro, vieron edificios tan grandes que ellos no habían sido capaces de construir, pues fácilmente ellos concluyeron que había sido construida por gigantes. Y entre los mitos, pues uno muy bonito, muy interesante, es el que le da el nombre de Teotihuacán. Cuentan ellos que ahí se reunieron los dioses para generar una quinta etapa o quinto sol, el Olin Tonatiuh. Hubo otro Tonatiuh de Sol, Olin Movimiento. Hubo antes otros cuatro soles, otras cuatro etapas. Y cada vez que se acababa una etapa, pues el mundo perecía o tenía la oportunidad de resurgir si había un nuevo sol. Pues según ellos, ahí se reunieron los dioses para dar origen a un nuevo sol, a una nueva etapa, la etapa del quinto movimiento, Olin Tonatiuh. Ahí tienen una fotografía de los primeros trabajos arqueológicos realizados en ese lugar en el año de 1905. Pero después, 5 años después, explotó la revolución y ya se retardaron mucho los trabajos. Eh, en la fotografía de la izquierda tienen otra vista del monumento más grande, así llamado la Pirámide del Sol. Pero le llamamos siempre Pirámide del Sol porque un fraile, Fray Bernardino de Sagún, de los primeros que se dedicaron a conocer y a dar a conocer lo que había en esos lugares, pues se imaginó que estaba dedicado al sol, pero no, ya con estudios recientes ya está clarísimo que estaba dedicado ese templo a una deidad de la lluvia, más o menos del 150 antes de Cristo, y ahí tenemos abajo a la derecha una vasija que representa a este personaje, deidad de la lluvia, que los aztecas o mexicas llamaron Tlaloc. Como eran grupos agrícolas, eran pueblos agrícolas, era muy importante para ellos quedar bien con la deidad de la lluvia y le ofrecían sacrificios. Este es el personaje que les decía hace rato, una de las deidades más importantes, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Las dos fotografías son de Teotihuacán. La pequeñita a la izquierda es una de tantas cabezas de Quetzalcóatl, que está en uno de los tres museos que hay ahí, en ese lugar. Y a la derecha tienen el templo dedicado a Quetzalcóatl y a Tlaloc, que es la deidad de la lluvia. Y esto es una construcción hipotética, una construcción digital de cómo habrá sido el recinto ceremonial enorme de la ciudad de Teotihuacán. Se sabe de los colores porque en las rocas, porque en algunos estucos, en algunas paredes que se conservan, se ve la pigmentación. De hecho, hay un mural en el norte de la ciudad, norte, un poquito noroeste, hay un museo de murales, de fragmentos de murales que se han encontrado. Este es un ejemplo de un fragmento de mural. Y vamos entonces a esta tercera parte, que es una nueva nación. Tres momentos. La llegada de los primeros europeos en el siglo XVI, las inmigraciones africanas. Ellos no llegaron buscando aventuras ni conquista como los europeos, sino que llegaron en calidad de esclavos y enseguida se dio el mestizaje. Pero desde que llegaron los primeros pobladores, comenzó el mestizaje.
A la derecha en esa imagen tienen el lago de Texcoco y se nota en la parte de abajo, son como dos círculos, uno grande y uno pequeño, en el grande al centro, el centro ceremonial de la Ciudad de México, Tenochtitlan, y las construcciones alrededor, en las chinampas, que son esas islas artificiales. Cuando cuando los primeros europeos se están acercando a la Ciudad de México, van bajando las faldas de los volcanes, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Uno de ellos, un soldado que venía en la primera expedición, que se llamaba Bernal Díaz del Castillo, comenta en su libro, el lenguaje es español, es castellano de aquella época. Dijo, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas y encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, ¿recuerdan Amadís de Gaula? Por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el lago, y todas de cal y canto. Y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello, que aquí, si era entre sueños. Y no es de maravilla que yo aquí lo escriba de esta manera, porque hay que ponderar mucho en ello. Y no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas ni vistas y aún soñadas como vimos. Pues esta es la impresión que se llevan, este enorme recinto ceremonial y las construcciones sobre estas islas artificiales que ellos hicieron ahí sobre el lago de Texcoco. El encuentro, pues ya lo saben, también fue violento, hubo muchas muertes y no solamente por las espadas, sino también por las enfermedades. Claro, los que llegaron tenían anticuerpos para muchas enfermedades o para muchas infecciones que cargaban en sus organismos, pero los que estaban ahí pues, no tenían anticuerpos y la gran mayoría más bien murieron por los contagios. Hubo pueblos enteros que se extinguieron. Y acerca del mestizaje, es muy simpática esta imagen que, que se llama Las Castas y hay muchos cuadros sobre esto. Eh, un mulato, pues es un hijo de esta mezcla de negro con europeo, pero ponía mulato con española y le llaman morisco, morisco con española chino, chino con india, salta atrás, y en fin, una serie de combinaciones de todas las posibles castas que fueron surgiendo en este mestizaje de diferentes pueblos, de diferentes orígenes, evito ya antropológicamente la expresión de razas. Eh, También parte importante del mestizaje fue esta producción artística, cultural, arquitectónica, religiosa. Un ejemplo de tantos que se pueden citar es este de Tonantzintla en el estado de Puebla, todo cubierto, bañado en oro. Y este templo de Tomancintla tiene un detalle muy curioso, que hay muchos ángeles, pero todo está lleno de ángeles. Viéndolo de cerca, se notan muchos ángeles, todos diferentes, con expresiones distintas. Algunos ríen, algunos lloran, algunos parece que están jugando, alguno está dormido. Hay angelitos, pero también hay angelitas. En fin, algo curiosísimo hecho pues ya dentro de ese tiempo del mestizaje. Muchas manos indígenas pintando, construyendo, haciendo la labor de los estucos y también los que llegaron también trabajando en lo mismo y dirigiendo, coordinando los trabajos. Esto es ahí mismo en la ciudad de Cholula, Puebla, donde es el mito de que hay 365 iglesias, porque pues, todos los días hay alguna fiesta. También uno de los grandes frutos del tiempo del mestizaje, del tiempo de la colonia, sin duda es nuestra poetisa Sor Juana Inés de la Cruz. Un fragmento de alguno de los poemas de ella: en perseguirme mundo que interesas, en qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Una vida impresionante y la producción literaria de Sor Juana Inés de la Cruz es fabulosa. Y vamos entonces al centro de nuestra reflexión de esta noche, Huaytonantzin, Guadalupe. El 9 de diciembre de 1531 está registrada la primera aparición.
lo voy a decir más adelante, pero comienzo. El documento donde están narradas las apariciones se llama Nican Mopowa. Para mí, así como es valiosísima la imagen de la Virgen de Guadalupe, también es muy valioso el documento que narra las apariciones, el Nican Mopowa. Es un tiempo de dolor, la guerra está reciente, ¿recuerdan? 1521 cayó el Imperio Mexica, han pasado apenas, han pasado apenas 10 años de eso, eh, pues todavía está el dolor latente de una guerra que en realidad no ha terminado en todas las regiones de Mesoamérica. Es un tiempo de enfermedades, de contagios, de pestes, obviamente de confusión. Aquello en lo que creían los que poblaban esos lugares, pues ha cambiado todo, todo se ha derrumbado. Y literalmente han sido derrumbados los templos donde ellos adoraban y donde ellos creían que podían controlar que al día siguiente pudiera salir el sol y que pudiera venir la lluvia. Es una confusión y un miedo terrible el que ellos sienten. Y bueno, ahí en la fotografía a la derecha pueden observar la imagen del Papa orando ante el ayate de la Virgen de Guadalupe, resguardado ahí en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Algunos detalles que quiero compartir sobre el Nican Mopowa, el documento en el que se narran las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El interlocutor de la Virgen es Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Juan Diego tenía un tío que estaba enfermo. Su tío se llamaba Juan Bernardín. Él, en su mentalidad ingenua, tal vez infantil, y cuando uno convive con estas comunidades indígenas, hay esa inocencia, esa cierta, ese corazón de niños en muchos de ellos. Y bueno, así yo lo identifico, así me lo imagino a Juan Diego. Un poco niño ante la Virgen que le ha dicho, mira, me van a hacer aquí un templo, te encargo esto, te encargo que lleves este mensaje, pero él está preocupado porque su tío está enfermo. Y entonces lo que hace Juan Diego es que se va por otro camino para no encontrarse con la Virgen, como que se le quiere esconder a la Virgen para ir a atender a su tío que está enfermo. La Virgen Guadalupe se le aparece a la mitad del camino y le dice, ¿cuál es tu preocupación? Y entonces Juan Diego, llorando, preocupado, le cuenta que está angustiado porque su tío está enfermo y parece que va a morir. Y Juan Diego obviamente quiere salvar a su tío. Pero entonces la Virgen es cuando revela para mí el corazón, el centro del Nican Mopoa. Lo voy a leer también en el idioma original. Quixamo Nican Nican Nimonantzin, Quixamo no Sewaltitoloyan, Quixamo Nehualcoyilian Inica, Quixamo Necuatl Inipacoyilis, Quixamo Niquixanco, Nomahualsco Intica, Quix Oc Inmotechmoneki, que en español es, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Y lo encuentran en el número 119 del Nican Mopowa. Abajo a la izquierda tienen, no sé si ya lo alcancen a ver, pero es una de tantas versiones del acontecimiento y esta es pintada por un fraile benedictino, pintor, arquitecto, muy querido por nosotros, pero ya hace 3 años, me parece que ya falleció, que es Fray Gabriel Chávez de la Mora. Ahí está Juan Diego, arrodillado o en genuflexión a los pies de la Virgen, soltando las flores, porque ella ha dejado impregnada su imagen en el ayate. Si hay dudas sobre el ayate, ahora vemos una imagen en la que nos queda más claro qué cosa es el ayate. Y pues interpretaciones no faltan. Lo mismo, no estoy yo aquí que soy tu madre y tiene ahí la madre a muchos, muchos hijos ahí en sus brazos y hasta el ángel la abraza. Esto es original de un pintor cubano, colombiano. Ahí está la imagen en la que se nota qué cosa es el ayate.
Es esta tela, pero que no es tela de algodón, sino de yute. Y el personaje que está a la izquierda de Juan Diego es el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Él era franciscano, de los primeros evangelizadores que llegaron ahí al centro de lo que es ahora el país, México. Este es el encargo de la Virgen. Él tiene que presentar el mensaje de Guadalupe a la autoridad de la iglesia, al obispo, que no se lo cree mucho al principio, o tal vez no es que no se lo cree, pero sí quiere una prueba, alguna evidencia de que es verdad, esto es lo que está pidiendo. Juan Diego recolectó flores por instrucciones de ella misma y al soltar las flores que había juntado en su ayate, esta tela que se utiliza para la agricultura, para llevar ahí la cosecha, suelta las flores y ahí está impregnada la imagen de la Virgen. Hay mucho acerca de los símbolos. Yo también me voy con cuidado con algunas interpretaciones ya demasiado, digamos, como queriéndole torcer el brazo a las cosas. Yo escojo solamente algunos símbolos que me parecen de los más importantes. Las flores, primero. Las flores en los pueblos mesoamericanos y muy especialmente en los mexicas o aztecas no son solamente belleza, sí son belleza, pero también es símbolo de la belleza, de la interioridad, diríamos, del alma humana. Lo más valioso se representa con flores. También en las flores y en su manto las tiene, en su vestido las tiene. Hay unas flores de cuatro pétalos que representan los cuatro rumbos del universo, coincide con nuestros puntos cardinales. Y ahí es donde está representado todo el universo. Se presenta a ella con un título ya dado antes a Dios en la época prehispánica, el Dios por quien se vive. Y ella se presenta como la madre del Dios por quien se vive. La actitud de reverencia que tiene ella ante una persona, al menos que sea un familiar muy cercano, un niño, un hermano, no se le puede ver directamente hacia los ojos, sino que se saluda bajando la mirada. No es exactamente la reverencia de coreanos o japoneses, pero sí es una cierta sutil reverencia y no dirigir la mirada a los ojos, sino un poco abajo. Tiene mucha explicación y por supuesto a través de los siglos también esto cambia. Y también las manos. Las manos pueden ser actitud de oración. Las manos también pueden ser una manera mímica de referirse al techo de dos aguas de la casa, porque es justo lo que está pidiendo. Hazme una casa. Teocali, casa de Dios, es la manera de decir tem. El listón negro es el embarazo. Ella está encinta. Las constelaciones en el manto son las constelaciones que se ven en ese lugar en el invierno. Actualmente no por la contaminación, las que se verían en ese lugar en el invierno. Los resplandores hacia alrededor, eso ya viene del Apocalipsis, vestida de sol, la luna a sus pies. Ahí está la luna. El sol detrás de ella, sí, el sol Tonatiuh es una figura importante dentro de la cosmovisión náhuatl, pero aquí en el manto de la Virgen tenemos representados elementos, símbolos y maneras, matices de ambas culturas que se están fusionando en ese tiempo. Por una parte se han fusionado violentamente, pero por otra parte el trabajo de los frailes, el testimonio de esos santos hombres que llevaron el Evangelio a esos lugares, fue de otra manera, dialogando, intercambiando y sobre todo en paz. Y la Virgen de Guadalupe se presenta igual, de esa misma manera, en una total sintonía con lo que debe ser una buena evangelización. Y el ángel que está abajo, el ángel que está a sus pies. A mí me gustó mucho una interpretación que escuché ya hace algunos años era un anciano sabio muy entusiasta de todo esto. Y él al final de todas las reflexiones decía, pues véanse ustedes mismos ahí en ese ángel. Sean portadores de este mensaje de paz, de este mensaje de misericordia, de este mensaje de delicadeza que tiene ella. ¿Y por qué lo tiene ella? Pues porque esto viene de Dios. Ante todo, María es la primera discípula de su propio hijo. Esa manera
delicada de preocuparse por la preocupación de Juan Diego por el tío, hasta en los pequeños detalles, esa gentileza, esa bondad que inspira el Señor, y eso es lo que está desde el principio hasta el final del mensaje de Guadalupe. Ahí tienen una imagen de la antigua basílica. Afortunadamente se salvó. Como la ciudad fue construida sobre agua, esas construcciones de piedra enorme, pues estaban hundiendo. Hay otras construcciones de la Ciudad de México, como el Palacio de Bellas Artes, como la misma Catedral Metropolitana, que peligraban de salvarse y salió carísimo inyectar cemento y meter bloques por debajo para poder rescatarlos. Uno de los edificios que fueron más difíciles de rescatar, y yo me acuerdo en aquellos tiempos, por los años 90, algunas noticias en las que todavía había signos de interrogación si iba a ser posible salvar la Basílica Antigua de Guadalupe. Estaba rota, fragmentada y muy inclinada, pero no solamente hacia un lado, sino hacia tres diferentes lados, pero ahora es muy diferente. Sí tiene una inclinación muy pronunciada. Si caminan por ahí, es posible que sientan mareo, que sientan vértigo, pero es muy diferente a lo que hace algunos años se veía ahí. No recuerdo el año exacto, pero sí fue por los años 90 que se volvió a abrir nuevamente, y se volvió a tener culto dentro de la basílica. No tengo imagen de esto, pero un detalle que me gusta mucho mostrar cuando llevo grupos son los mosaicos. En México hay pocos mosaicos, pero los mosaicos son una fabulosa obra artística. En la Basílica de San Pedro en Roma, pues al contrario, ahí no hay pinturas, todo es mosaico. Explicarles a los visitantes, bueno, me encanta cuando son niños, en fin, quien sea, explicarles cómo se hacen los mosaicos. Piedrita por piedrita, se llaman teselas, todas con el color ya lo tienen, y ahí va armando el artista la imagen que después podemos admirar. Y las que son doradas, que son muchas, las que son doradas, pues antes fueron horneadas, cubiertas de lámina de oro. En la parte de atrás de la basílica se alcanza a ver el cerro, el cerrito, el famoso cerrito. En la cúspide del cerrito hay una capilla, y como a la mitad, a la derecha, hay algo que parece un barco. Ese monumento de ese barco se puede ver actualmente. Unos marineros en una tempestad casi se mueren ahogados, y como se encomendaron a la Virgen de Guadalupe y llevaron entonces devotamente el palo mayor, el mástil de su barco, y ahí está, y le hicieron las velas esas con cemento. Ahí está la basílica moderna. Cuando les mostré la imagen, esa de Juan Diego con la Virgen, de Fray Gabriel Chávez de la Mora, pues ese mismo fraile, arquitecto, fue uno de los del equipo de los arquitectos que hicieron la basílica actual de Nuestra Señora de Guadalupe. Algunos detalles que me parecen muy interesantes y me gustan mucho. Una es la forma circular. Cuando estamos celebrando la Eucaristía ahí, estamos en círculo, en torno al altar, compartiendo la mesa del Señor. Em, pues, la arquitectura, pues muy en sintonía con la liturgia propiciada a partir del Concilio Vaticano II. La forma que tiene la basílica. eh, bueno, ahora estoy en este tiempo dando un curso para una red de pastoral juvenil de España, un curso sobre el Éxodo. Pues justo a eso hace referencia. Ya se sabe en la historia, pues el Señor escoge a Moisés, el rescatado de las aguas, para ser el guía, para que él sea quien dirija la liberación de los hijos de Israel que estaban esclavizados por los egipcios. Van por el desierto, les prometen una tierra, van camino a la tierra prometida con todas las aventuras que pasan, pero el momento culminante del libro del Éxodo no es la llegada a la tierra prometida, todavía no llegan. Es más, Moisés ni siquiera llega a la tierra prometida. El momento culminante del libro del Éxodo, o el momento culminante de la historia del pueblo liberado por Dios, es cuando Dios viene a habitar en medio de ellos. Y entonces les hace que construyan una tienda de campaña
Y esa tienda de campaña, seguramente muy grande, es el tabernáculo para adorar, para venerar, para agradecer la presencia de Dios. Ese es el momento culminante. No es la tierra, ni siquiera les fue bien cuando llegaron a esa tierra. No, el momento culminante es ese pueblo peregrino tiene un Dios que viene a habitar con ellos y viene a caminar con ellos. Entonces es la tienda de campaña, la inhabitación de Dios. En hebreo, en teología decimos Shekinah, la inhabitación de Dios. Y si recuerdan, cuando el pueblo iba por el desierto, el Señor los iba guiando. De día era una nube y de noche una columna de fuego. Bien, pues dentro de la basílica, ahí está la nube. Se ve por arriba del presbiterio y ocupa más que el presbiterio. Es una nube enorme y que es el sonido, desde ahí es donde se escucha la palabra de Dios, es la luz, hay otras iluminaciones, pero la iluminación principal viene de ahí de la nube. Es el símbolo de la presencia de Dios inspirada en la narración del Éxodo, el antiguo Israel, ahora somos el nuevo Israel, la presencia del Señor y que culmina en la celebración de la Eucaristía. Y bueno, eso sobre la basílica moderna. Ahí en el retablo está obviamente el crucifijo y ahí es donde está el ayate de Nuestra Señora de Guadalupe. Algo sobre la actualidad. El contexto de la Guadalupana sí es muy mexicano, pero no es exclusivamente mexicano. No es de nosotros los mexicanos, es de todos. La Madre de Dios acoge a todos sus hijos, sean de donde sea su procedencia, y nos referimos a ella como Nuestra Señora de Guadalupe, pero Guadalupe, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Notre Dame d'Afrique, la Moreneta de la Serra Montserrat, todas son la misma Madre de Dios que ama a todos sus hijos. Si este mensaje surge en un contexto cultural concreto, quiere decir que todos los contextos culturales concretos son propicios para, para recibir el amor de nuestra madre. Bueno, pues eso es. La actualidad, la imagen que tienen ahí es la Noche de Muertos en el estado de Michoacán, en la isla de Janitzio. Eh, los jóvenes, sobre todo, y los niños me preguntan mucho sobre lo de la película Coco. Sí, efectivamente, hicieron un muy buen estudio antropológico, un muy buen estudio etnográfico y de las costumbres para hacer la película de Coco. Esto que ven ahí es la Noche de Muertos, pero en un panteón, en un cementerio, porque la costumbre michoacana no es como en el centro y sur del país, que el altar se pone en la casa, sino que la familia va ahí al panteón. Y yo lo que vi, la única noche que pasé ahí, la única noche de muertos que pasé ahí en la isla de Janitzio, pues yo me quedé admirado, porque están comiendo, están encendiendo velas, están colocando sus flores, recordando a sus difuntos, y toda la noche, pero toda la noche están en oración, hacen oración toda la noche, como Jesús que pasó una noche en oración. En la actualidad, pues tenemos que agradecer, tenemos que valorar y tenemos que asumir unos retos importantes, retos que afrontar. Tenemos tradiciones que son unión en la diversidad. Es un, no sé si utilizar la palabra sincretismo, porque a veces tiene unas connotaciones negativas y de confusión y de magia y esas cosas, pero sí que el diálogo que lograron iniciar los primeros evangelizadores nos ha llevado a que el evangelio penetre muchas tradiciones y las tradiciones han pervivido en muchos rincones y con una profunda espiritualidad. Esto es una fiesta, la Guelaguetza es una fiesta que se celebra en el mes de agosto en el sur, en Oaxaca, uno de los estados también que tiene mucha diversidad étnica y lingüística. Guelaguetza quiere decir ofrecer, ofrecer a los demás. Es una fiesta donde los pobladores de diferentes lugares presentan su danza y una vez que terminaron de presentar su danza, ofrecen sus productos para compartirlos con los demás, no para vender ni para intercambiar, para regalar a los demás.
Es una fiesta donde la gente no llega a ver qué me como, sino que es una fiesta en la que todos llegan a darle a los demás. Ya esto es de modernidad, por ejemplo, la sala Nezahualcóyotl en la Ciudad de México, que pertenece a la Universidad Nacional, una de las mayores salas de conciertos que tenemos y una de las más importantes filarmónicas que tenemos en el país. También, pues afortunadamente, aunque necesitamos más, pero algunos adelantos tecnológicos, como uno de nuestros satélites, una ciudad, la Ciudad de México actual, grande, muy bonita, pero también con un gran desafío que tenemos que resolver y no es delegarlo en los gobernantes, porque ya sabemos que en esos no podemos confiar, sino que es un asunto de responsabilidad ciudadana y de organizarnos. El gran desafío de la seguridad. Cuando me preguntan, ¿y así están las cosas allá? Sí, así están las cosas. De que es peligroso, pero tenemos que construir una sociedad más segura. Y me gusta mucho presentar pues este enorme monumento, que es la Biblioteca de la Universidad Nacional. El arquitecto, pintor, escultor, que, a quien se debe esta obra se llamaba Juan O'Gorman. Por ahí de 1930, 1940, era una época de entusiasmo, de sí, confianza en autoridades honestas, etcétera. Algunos sí, algunos no tanto. Pero Juan O'Gorman tuvo una gran idea para decorar la, la torre de la rectoría y la biblioteca de la universidad. Todo lo que se ve ahí, nada es pintado, sino que es un mosaico de piedras, de de piedras de diferentes tamaños y sobre todo de diferentes colores. Lo hizo a través de la Secretaría de Educación Pública. Invitaron a niños de todo el país a enviar piedras, piedras de colores de sus pueblos, piedras volcanes, piedras volcánicas, y él las acomodó con su equipo, con sus colaboradores en el suelo, como una paleta de colores, como la paleta que usan los pintores, y así fueron armando este magnífico mural mosaico. Es un ejemplo que a mí me sirve mucho para invitar a la colaboración. Queremos una sociedad mejor, queremos una sociedad en la que estos mensajes de bondad, de misericordia, de perdón, como el que trae la Virgen de Guadalupe, de ya no alzar la espada pueblo contra pueblo, como dice el oráculo del profeta Isaías, pues si queremos construirlo tenemos que aportar todos, todas nuestras piedritas y también todos ponernos a la disposición de auténticos, de confiables líderes, no está fácil, que puedan ser capaces de guiarnos para esto. Pues eso es principalmente el mensaje de Guadalupe. Es un liderazgo que nos indica un camino a seguir. Y no es un camino distinto al de Jesús, es el mismo camino de ella, que es la primera discípula de Jesús. Pues de eso se trata, de colaborar todos. Creo que al leer el mensaje de Guadalupano, al contemplar su imagen amable, podemos concluir que nos surge construir así la nación que hoy queremos o las naciones que queremos, con las aportaciones de todos. Ahí tienen a la izquierda la imagen de este monumento que les mencionaba y a la derecha tienen una imagen de una celebración eucarística. Es el momento de la comunión. Hay un muro de por medio. Pues es el muro que divide por la parte de Tijuana a México de los Estados Unidos. Cada año se celebra ahí una misa de los dos lados del muro y es como un símbolo profético de esa unión a la que nos llama Jesucristo. A pesar de las barreras que tenemos en medio y sobre todo las barreras que cada uno trae adentro en su corazón, tenemos que intentar permitir al Señor que venga a nosotros, que nos alimente, que nos fortalezca y seamos capaces de ser portadores de este mensaje de paz, de amor y de esperanza. Concluyo con que algo semejante hemos de hacer hoy en nuestra iglesia, como lo están haciendo ustedes con su espiritualidad, profesionalismo y apostolado. Me encanta este trío, esta trilogía de espiritualidad, profesionalismo y
apostolado. Bueno, pues muchas gracias. Hay unas lecturas recomendadas. La presentación se la entrego a Julio, a Eric también, para que la puedan compartir con todos ustedes y les pueda servir. Y al final, algunas lecturas que les recomiendo si quieren ahondar más en algunos de estos temas y algunas de las cosas que dije aquí muy sintéticamente. Bueno, me mandan un mensaje acerca de preguntas, comentarios. ¿Alguien quisiera comentar, preguntar alguna cosa? Preguntita, padre. Principios del siglo XX, fue del siglo XX, que hubo lo juzgaron en el poder de Perdón, ¿saben qué? Es que casi no escucho, no distingo, a ver si hay alguna otra manera para que se pueda escuchar. no, no, Eh, no, casi no se escucha. Uy. sí, hable aquí que Eso. Ahí desde donde habló Eric, creo que ahí sí vamos a escuchar. escucha, padre. Muy bien, perfecto, ahí sí. Sí, sí. Primeramente, muchas gracias. La pregunta viene de que a principios del siglo XX, después de la revolución en México, ¿Sí? los que quedaron en el poder lanzaron una, vamos a llamarle guerra en contra de los cristianos, específicamente la Iglesia Católica, Ujú. diciendo de que el problema de todos los males que había en México, pues a raíz de la Iglesia Católica y esa eh, referencia o devoción a la Virgen de Guadalupe. ¿Cuáles son sus opiniones sobre ese periodo? Bueno, fue un periodo desastroso. Las opiniones podrían ser en este momento una catarsis mía, porque es indignante todo lo que sucedió. Los pretextos no les faltaron. El presidente, el impresentable Plutarco Elías Calles, además de que practicaba espiritismo, o sea, estaba tremendamente loco, era un personaje lleno de rencores. Eh, Algunas ideas de las que estaban muy infectados, los que seguían esas ideologías, era identificar la religión con fanatismo. Y de hecho, en la Constitución actual de México, de repente viene, cuando habla del tema de la educación, habla ahí de una educación gratuita, laica, libre de fanatismos, como que todavía queda un rescoldo de esas ideas. Para nosotros, creo que nos puede servir mucho la reflexión, no solamente, bueno, lamentarnos de esas persecuciones infames que hicieron, pero tal vez sea necesaria una cierta autocrítica. ¿Hasta qué punto dentro nosotros, en la iglesia, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, nuestros movimientos, estamos bien formados y hemos superado esa etapa o ese estadio de fanatismos? Eh, Hay cosas que no tienen explicación concreta, pero no quiere decir por eso que rechacemos o que no estemos enterados de tantas mediaciones humanas para poder explicar lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, no rechacemos los avances de la ciencia, no rechacemos los avances de la tecnología, no rechacemos las expresiones culturales que son ajenas a nuestros pueblos. Esos rechazos a veces por ignorancia, y digo, estoy haciendo autocrítica dentro de nosotros, son los que a veces los de afuera nos critican. No justifico de ninguna manera todo lo que hicieron en esas bárbaras persecuciones, pero sí que sí debemos aprender de esas amargas experiencias, que tenemos también que estar muy abiertos a que los tiempos cambian, a lo que les decía, al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, pero siempre con una intención
inspirada en el Evangelio, en la justicia, en el amor y en la paz del reino de Dios, como nos lo anuncia Jesús. ¿Algún comentario más, pregunta más o algo que alguien nos quiera compartir, de algo que le haya llamado la atención, algo que hayan sentido en algún momento o ante alguna imagen? Padre, Sí, ¿qué importancia tienen los cristeros? bueno, fue un grupo que surgió como resistencia ante la persecución. Así brevemente yo podría decir, pues fue el grupo que salió en defensa de un clero que estaba siendo, principalmente de un clero que estaba siendo brutalmente perseguido. Eso fue. Ujú. Otro comentario antes de darle ya las gracias finales al padre Paca. Bueno, no veo ninguna mano por aquí levantada. Padre, en nombre de la agrupación, primero quiero agradecerle su tiempo, pero muchas veces cuando agradecemos el tiempo se nos olvida agradecer el contenido. Y su contenido, o mejor dicho, el contenido de su presentación ha sido magnífico, que va a calar muy profundo entre todos nosotros. Gracias a usted y esperamos volverlo a tener por aquí en algún otro momento, ya sea en Guadalupe parte 2 o en algún otro tema sobre el cual usted considere que se siente dispuesto a darnos una charla. Esta es su casa y muchas gracias una vez más. No, pues muchas gracias por la invitación. Siempre me agrada mucho compartir con algún grupo y también eso, enterarme de grupos, de asociaciones, de comunidades. Lo de ustedes no lo conocía y gracias a esta invitación lo estoy conociendo. Cuando me puse a leer en la página lo que ustedes, la definición de ustedes, a lo que se dedican, su apostolado y todo, de verdad que me encantó. Qué bueno, me da una alegría, también es una buena noticia para mí enterarme que esto existe. Y bueno, los Escolapios estamos ahora ahí en Jayalía, en la parroquia de San John Apóstol, y también ahí cada mes hay un tema formativo. Entonces, bienvenidos también. También ahí tenemos algunas sesiones de formación. Cuando quieran participar, ahí tienen su casa. Bueno, pues un fuerte abrazo y que estén muy bien todos. Que Dios les bendiga mucho.